caro y yo recibo muchas comunicaciones de todos los seguidores y en algunos de los casos me han preguntado en más de una ocasión cuál es la mejor boquilla o qué boquilla uso y todo ese tipo de cosas, cuál es, digamos, el set de elementos que uso para tocar y realmente hoy quiero hablar sobre este tema. Realmente cuando uno es aprendiz, yo sé que le resulta bastante dificultoso encontrar un sonido agradable con el material que están tocando. Es muy posible que al no tener suficiente ejercitado el labio ni la musculatura de la cara y todavía no tengamos muy presente cómo es la técnica de, digamos, tanto de relajación como el mínimo apriete como para tener una embocadura este, precisa que nos aporte un buen sonido, un sonido que nos guste. Y bueno, no deja de ser una preocupación en principio porque el sonido que estamos logrando en ese momento todavía no se parece al que tenemos en mente y de haber escuchado otros saxofonistas nos hace parecer que no es un saxofón sino que es algo que nos cuesta trabajo y que no suena ni siquiera aproximado. Lógicamente, en la mayoría de los casos, cuando compramos un instrumento, ya viene con una boquilla incorporada que no siempre es óptima. ¿Por qué? Porque van a poner una boquilla que no incida mucho en el precio final del instrumento. A no ser que sea un instrumento de alto costo, en donde el fabricante se pudo haber esmerado un poco más en aportar algo más beneficioso para el que compra el instrumento. En todos los casos la boquilla es algo muy personal. ¿Y por qué es algo? Pensemos bien por qué es algo muy personal. Porque todas las bocas no son iguales, todos los dientes no son iguales, todos los músculos no son iguales, todos los huesos no son iguales. Nuestra cavidad bucal, nuestra forma, no es parecida o similar uno con otro. Es como una costumbre, los saxofonistas hemos probado muchas boquillas, pero por la, capaz que más allá por la curiosidad, digamos, enviados o empujados por la curiosidad de saber cómo suena tal o cual, cómo es una cámara, cuál es una cámara más grande, y a medida de que ha pasado el tiempo y hemos ejercitado y hemos conocido diversos estilos de boquilla, y bueno, cada fabricante nos ha propuesto una ventaja que al final no fue tanto cuando la probamos y así fuimos tanteando una cosa y otra. Al final del recorrido, después de tantos años de trabajo, ya casi diría que tocamos con cualquier boquilla, a no ser que sea muy cerrada, ya las medidas son muy importantes a esta altura del trabajo, porque ya no nos suenan cuando son demasiado cerradas, porque hemos logrado una fuerza, digamos, en el labio o en la embocadura que no nos permite tocar con algo muy cerrado. Pero mayormente tocamos con cualquier boquilla y el cambio no es muy grande. No es que el día y la noche con una boquilla. Bueno, esta conversación lo que quiere explicar en alguna forma es que lo que uno tiene que hacer en principio es conseguir un elemento que le sea cómodo en principio. Una C4, digamos, de Yamaha es lo óptimo como para arranque, porque es una boquilla que está bien fabricada y aunque es de plástico, digamos, tiene una buena resonancia y no nos implica de movida un sacrificio hacerla sonar.
Luego el tiempo y el trabajo que hayamos hecho con esta boquilla nos irá diciendo que deberíamos cambiar quizás un número más y así sucesivamente. No nos enfermemos, porque los saxofonistas somos bastante enfermos con esta cuestión del sonido, en gastar y probar y comprar cualquier cosa creyendo que va a cambiar radicalmente todo, y no va a ser así hasta que nosotros no tengamos un ejercicio constante y un trabajo sobre el instrumento y un conocimiento sobre la boquilla y qué es lo que falta. Es como decir, el último conocimiento que nos llega después de tanto trabajo y de tanto ejercicio es que llegamos a conocer el sonido que nosotros estamos capacitados para lograr. Y ahí recién empieza la elección, porque hay algo que nos resulta fácil al tocar, nos resulta simple tocar con esa boquilla. Sabemos que más o menos podemos mover una abertura, digamos que puede ser 8 o 9, que son más o menos de 119, 120, la abertura que hay entre la caña y la boquilla propiamente dicha. Y ahí empezamos a conocer mucho más el resultado de una boquilla. Pero es todo parte del ejercicio, parte del trabajo. Entonces, la idea es no gastar dinero en cosas que son más que nada una ilusión. Una boquilla no le va a cambiar mucho la cosa si no hay un ejercicio detrás, si no hay un conocimiento detrás, si no hay un trabajo sobre el instrumento, y uno no se va dando cuenta qué es lo que usa. Mayormente cuando voy a dar una clínica a algún lugar, yo sé que la curiosidad del alumnado, de los estudiantes, es preguntarme qué caña uso, qué modelo de caña, qué abertura, qué espesor de caña y todo eso. Y la verdad que si les digo, no van ni a poder imitarme, porque estoy usando una boquilla muy abierta a través de tanto trabajo y de tanto estudio, que es la que me responde y me resulta cómoda. Y por otro lado, las cañas que uso también son duras, es decir, utilizo cañas entre 4 y número 5. Utilizo el número 4 porque a veces no consigo el número 5, pero bueno, esa es la medida, y capaz que si digo esto alguien quisiera imitarme y sería no posible, porque la verdad que le resultaría incómodo y demasiado duro. Con lo cual, puedo contarlo nada más y puedo decirles que con un trabajo, como vengo diciendo del principio, de conocimiento del instrumento, de nota larga, que yo sé que las notas largas son aburridas, que tenemos que estar ahí largo rato sosteniendo una nota, buscando la sonoridad y la afinación. Y bueno, pero si hubiera un truco, si hubiera algo maravilloso, yo la verdad no hubiera perdido tiempo, lo hubiera usado. Pero bueno, tengo que decirles la verdad, la mejor boquilla es la que mejor se adapte a ustedes y más fácil les resulte el tocar. ¿Por qué? Y porque hay mucho tiempo todavía por delante para estudiar, para crecer con el instrumento, para desarrollarse con el instrumento, así que no estén apurados de movida. Lo más importante que tiene el saxofón es poder decir con él lo que uno siente. Otros instrumentos ya tienen un sonido incorporado y quizás la música sale, el sonido sale, pero en el saxofón lo que sale es como uno habla, cómo uno percibe el sonido, qué es lo que quiere decir, cómo quiere decir esa nota, cómo quiere que suene esa nota para que el otro entienda cuál es el feeling que le está dando a esa música. Por eso gusta el saxofón, por eso la gente se queda como, digamos, enamorada de este instrumento. Este instrumento tiene eso, es excitante porque es como un instrumento que está abierto diciendo qué es lo que siente cuando toca. Entonces, sí, hay una mejor boquilla, pero es la boquilla
con la cual uno puede tocar, con la cual uno se siente bien. Bueno, quisiera haberles dicho otra cosa, si existía la magia, pero la magia es solamente está en uno. Y muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.